Bueno, Dios les bendiga en esta noche a todos. Vamos a iniciar el capítulo 2 de nuestro curso de liderazgo cristiano y se llama Las claves del liderazgo. Entre ellas están las prioridades. Bueno, eso es algo fundamental en cuanto se habla de liderazgo. Nosotros debemos de tener delineado en nuestra mente cuáles son nuestras prioridades, o sea, qué es aquello primordial que tenemos que evacuar o que tenemos que abordar como líderes. Hay que entender que una posición de líder no es una fácil posición, es algo que demanda mucha responsabilidad y mucho compromiso. Entonces, para eso, pues, este curso de liderazgo cristiano nos va a ayudar. Antes de empezar a hablar acerca de abordar la clase, vamos a hablar acerca del proyecto. El proyecto de liderazgo cristiano es un proyecto que se le pide a cada alumno, eh, bueno, se les comparte a los alumnos un manual que se llama las 21 cualidades de un líder. Entonces, esas 21 cualidades de un líder, el alumno debe leer el manual, ¿verdad? Debe leer el manual completo. ¿Para qué? Para que tenga una idea de cada cualidad. Entonces, cada alumno va a escoger tres cualidades, ¿verdad? Va a escoger tres cualidades y de esas tres cualidades va a buscar tres eh, líderes o tres personajes bíblicos, sea hombre, mujer, como sea, joven, como sea, ¿verdad? Entonces, esas tres cualidades, al analizarlas y estudiarlas, cada una de esas tres va a acomodar a un personaje bíblico que llene esa cualidad, ¿verdad? Que llene esa cualidad. Entonces, hay unas cualidades, por ejemplo, hay una cualidad que se llama carácter y dice, sé un pedazo de roca. Entonces, usted analiza la cualidad carácter, la lee bien, por eso yo le pido que lea todo el manual. Yo quiero que aprendamos a leer y a analizar. Entonces, cuando analizamos la cualidad de carácter, entonces yo voy a la Biblia y empiezo a buscar un personaje bíblico que llene esa cualidad. Entonces, como le digo, es un trabajo totalmente analítico. Y ahí usted, ¿verdad? Va escogiendo y va identificando. Por ejemplo, en la cualidad de carácter, bueno, yo escogí al profeta, por decir así, Samuel. Entonces usted hace su análisis. Lo escogí por esto y esto y esto y esto y esto. O sea, usted va a escribir lo que usted deduce del personaje bíblico en base a la información que da la cualidad, ¿verdad? No me va a escribir lo que aparece en el párrafo de PDF, la cualidad, no, el contenido no. Usted va a escribir su propia conclusión, su propia conclusión. Yo les voy a decir a ustedes la fecha, pero lo más seguro es que es en enero que termina la clase, ¿verdad? Eso no le ponga duda. Entonces, eso es el proyecto. Ahora, va a ser un informe, por supuesto, con una portada, el nombre de la clase, el nombre del proyecto o tarea, el nombre del alumno, el profesor, la institución, etcétera, etcétera. Y la fecha, le pone la fecha de hechura. Entonces, de esas tres cualidades, usted va a exponer dos cualidades.
Y si quiere exponer las tres cualidades con sus tres personajes bíblicos, excelente, usted se puede extender. Yo les dije que en Facebook usted se puede extender porque puede hacer una transmisión en vivo y usted no tiene límite de tiempo, ¿va? No es como otras redes sociales. Entonces, va a exponer bien dos de las tres cualidades o si quiere los tres personajes, ¿va? Que mejor sería los tres personajes, cada uno. Este es un trabajo individual. Este es un trabajo individual porque lo que se quiere es que cada estudiante desarrolle su capacidad de aprendizaje y su capacidad de oratoria, ¿verdad? Entonces, ubica sus tres cualidades o vamos a hacer algo para que no se equivoque usted ni se descontrole la cosa. Yo le voy a asignar las tres cualidades a cada alumno. ¿Ok? Yo le voy a mandar la lista. Por ejemplo, a Cindy le toca tres cualidades, al hermano Juan Carlos, tres cualidades, al hermano John, tres cualidades, y así se va, ¿verdad? Porque vaya a hacer que todo el mundo me agarre las cualidades de visión, carácter y y otra, entonces solo se van a concentrar en tres o seis de las 21, mientras que cuando yo lo reparto, le abordamos a todos, ¿no? Aunque algunos van a repetir, pero, ¿qué pasa? Van a enfocar otros personajes bíblicos distintos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Quedamos así. Yo les voy a asignar las tres cualidades a cada alumno. Cada alumno buscará sus tres personajes bíblicos que encajen en estas tres cualidades y desarrollará todo ese trabajo en un informe y por supuesto lo va a enviar ese informe, ¿no? Entonces, después hará un video expositivo explicando, desarrollándose en las tres cualidades. ¿Por qué escogió a fulano de tal o fulana de tal? ¿Por qué? Y usted pues se puede extender, ¿verdad? Siempre dentro de la información, de la cualidad y de lo que usted ve en el personaje bíblico. Entonces, ese es el proyecto de liderazgo cristiano. Y en enero, ¿verdad? Lo más probable a finales de enero, usted me lo tiene que enviar. Recuerde que esta clase son 10 visitas, ya esta es la segunda visita. Entonces, o más bien dicho, tercer visita, porque la introducción fue una visita, el capítulo 1 fue otra visita y el capítulo 2 es tercer visita. Entonces, solo nos quedan 7 visitas, ¿verdad? 7 visitas. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de empezar la clase? Calle ahora, hable ahora o calle para allá siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Bueno, vamos a ver el capítulo 2, la clave de liderazgo. Entramos a las prioridades, ¿verdad? Las prioridades. Veamos qué nos dice la introducción. Dice John Maxwell recientemente cuando asistía a una conferencia, oí a un orador decir, hay dos cosas que son las más difíciles de lograr que la gente haga. Pensar y hacer todo en orden de importancia. Pensar y hacer todo en orden de importancia. O sea, Jesús dijo, siéntate a pensar, ¿verdad? Jesús dijo, siéntate a pensar. O sea, no actúes precipitadamente, no des dos pasos antes de dar el primero. Siéntate, analiza, ubícate, si puedes o no puedes. Y por supuesto, después de tomarse el tiempo de pensar, haga todo en orden de importancia. O sea, ¿qué es lo más importante que hay que hacer? Muchas veces le damos prioridad a lo irrelevante y
dejamos de último a lo relevante. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El templo de la iglesia donde usted predica o pastorea, el techo se está cayendo, pero usted tiene planeado remodelarlo. También necesita pintura. ¿Cuál de las dos cosas tendrían prioridad? ¿Pintarlo primero o después reparar el techo? ¿O reparar el techo primero y pintarlo después? ¿Cuál sería la prioridad ahí? Reparar el techo. Vamos a ver qué dicen los demás. Reparar el techo. Reparar el techo, ¿verdad? Porque si no se le llena de agua a la iglesia. Se le moja la Biblia, hermano, se le mojan los equipos. Entonces, sí, hermano Carlos. En sí, lo importante es el techo, porque sin techo no se me iría todo abajo para todo. Esa es la prioridad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas por importancia. O sea, no podemos remozar el templo por la parte estructural, paredes y puertas y todo eso, y el techo hay semejantes hoyos, ¿no? Entonces, lo prioritario sería reparar el techo o cambiarlo, ¿verdad? Hacerlo como debe de ser para que haya seguridad. Entonces, las personas, los líderes, tenemos que aprender a pensar. Tenemos que detenernos un momento. Recuerde que un líder tiene seguidores. Hay personas que están a nuestro alrededor. No debajo, sino a nuestro alrededor que están esperando una acción nuestra para trabajar. Porque si nosotros no pensamos, no nos tomamos el tiempo para decidir, no nos tomamos el tiempo para hacer las cosas correctamente, entonces, ¿qué va a suceder? Lo que nosotros decidamos, los demás lo van a ejecutar. Y si nosotros no tenemos una prioridad, ¿qué va a suceder? Vamos a ir retrocediendo en lugar de avanzar. Entonces, recuerde esto, es importante pensar. Por ejemplo, si usted quiere comprar algo y no tiene todo el dinero, entonces deténgase un momento y piense lo que va a hacer. Para que esa decisión que tome no le vaya a generar contratiempos ni mucho menos problemas, ¿verdad? Ni mucho menos problemas. Entonces vamos a ver la definición del éxito. Se puede definir el éxito como el logro progresivo de una meta predeterminada. Se puede definir al éxito como el logro progresivo de una meta predeterminada. O sea, no podemos liderar sin trazarnos una meta. No podemos liderar sin trazarnos una meta. No podemos pastorear sin tener una meta predeterminada. Pero ¿qué va a implicar esta meta? Y va a implicar que debemos ir progresando en nuestro propósito. O sea, para lograrla hay que progresar, ¿verdad? Hay que progresar, ir progresando poco a poco en nuestro propósito. Hay cosas que no las vamos a alcanzar de un solo. No las vamos a alcanzar de un solo, sino que debe de ir paso a paso. En el Señor nada es de un solo. Todo tiene un proceso y debe de ser progresivo, o sea, debe de ir paso a paso hacia adelante, no para atrás.
Una cosa es regresivo y otra cosa es progresivo. El regresivo es que va hacia atrás. Cuando usted como líder ve que las cosas en lugar de avanzar van retrasándose, entonces usted tiene que hacer un alto. Usted tiene que detenerse inmediatamente, reorganizarse, identificar dónde están los problemas, identificar qué es lo que está fallando. Vale, le voy a poner un ejemplo. Todo pastor que instala una escuela dominical infantil debe de estar pendiente si avanza o se estanca. Debe estar pendiente de los maestros, debe estar pendiente si están asistiendo los niños, debe estar pendiente de todo. Entonces, ¿qué sucede? Para que usted tenga éxito con ese ministerio, usted debe de tener una meta. Y en base a esa meta vamos trabajando todos. Usted se reúne con los maestros, identifica cómo van los niños, quiénes están llegando, quiénes no están llegando. Hay que identificar todo eso para que no haya un estancamiento. ¿Por qué? Porque el factor progresivo debe de ser hacia adelante. Y si un maestro no está llenando la medida, no está haciendo bien su trabajo, hermano, que no le tiemble la mano en parar a ese maestro y hablar con él. Porque el líder tiene que estar al tanto de todos los factores que intervienen en el proceso formativo y educativo de la iglesia, específicamente de los niños. Yo les conté la historia a ustedes de que una hermana no estaba dando la talla y hablamos con la hermana y le quitamos los niños. O sea, le dimos 9 niños y después solo tenía 3. Se le fueron 6. ¿Por qué? Porque los maltrataba, pues les hablaba pesado, les hablaba como quien le habla a los hijos. Entonces todas esas cosas hay que enseñarlas, hay que decirles, mire, con los niños hay que hablarles como personas que necesitan ser formados, no deformados. Entonces todo eso implica llegar a una meta predeterminada. No podemos ir por la vida sin tener una meta. No podemos simplemente reunirnos solo a hacer culto o ocupar una posición de liderazgo sin ningún tipo de desarrollo, sin ningún tipo de visión, sin ningún tipo de propósito. Todo tiene un propósito. Si usted lee la Biblia, dice la palabra del Señor que todos tenemos que llegar a la medida perfecta, que es Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Esa es una meta que en la vida cristiana debemos abonar, debemos aportar nosotros, debemos buscar nosotros llegar a esa medida. Mucha gente dice que solo con el Espíritu basta. Y la parte intelectual, la parte teórica, la parte de escudriñar, la parte de la riqueza espiritual, escritural, no puede haber crecimiento sin Biblia. Imposible. No puede haber riqueza en nuestra predicación o en nuestro liderazgo si no hay formación académica en cuanto a teología bíblica, etcétera, etcétera. Lo que hace a un ingeniero es la enseñanza de ingeniería civil. Lo que hace a un abogado es la enseñanza de la abogaduría, la legislación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace un líder, un obrero cristiano? La palabra de Dios es lo que lo forma. El Espíritu solo da la capacidad para poder pregonar ese mensaje, que no nos equivoquemos. Entonces, la meta debe estar trazada en usted, líder cristiano. Si no tenía una meta trazada, si no había algo preestablecido, establezcalo. Pero tome en cuenta que debe de ser progresivo, pastor. O sea, ir avanzando. Poco a poco ir avanzando.